¿Cómo un país rico en recursos naturales puede enfrentar una realidad de pobreza y miseria? En este video, exploraremos la impactante historia de Venezuela, un país que pasó de la promesa de la prosperidad petrolera a una profunda crisis. Descubre las decisiones clave, los eventos históricos y las consecuencias que han llevado a la situación actual. No te pierdas esta reveladora travesía. Asegúrate de ver hasta el final y suscríbete para no perderte futuros contenidos impactantes. Cada vez que llenamos el depósito de combustible en los últimos tiempos, algunos centavos de cada dólar gastado iban a parar a un país que muchos ni siquiera pueden ubicar en el mapa. Venezuela, con su influencia palpable en diversos aspectos de nuestras vidas en las últimas décadas debido a sus extensas reservas de petróleo, desde el asfalto de sus calles hasta la fabricación de goma, plásticos, zapatos, televisores, teléfonos inteligentes, muebles y muchos otros productos. El petróleo venezolano siempre ha estado de alguna manera involucrado en nuestra rutina diaria. Sin embargo, surge la interrogante de cómo un país tan rico en recursos naturales puede ser simultáneamente el segundo más pobre del mundo, con una calidad de vida tan deficiente. Según una encuesta realizada en 2021 por la Universidad Católica Andrés Bello, el 94,5% de la población venezolana vive en la pobreza, con menos de $1 al día. El 77% de ellos cuenta solo con 3 pesos con 20 centavos para pasar el día, lo que significa que 3/4 partes de la población, equivalente a 21 millones de personas, el doble de la población de Portugal, viven en condiciones de miseria. A pesar de tener la gasolina más barata del mundo, donde se paga menos de 20 centavos por litro, la gran mayoría de la población en las comunidades alrededor de la capital, Caracas, apenas puede acceder a alimentos y agua para satisfacer sus necesidades básicas. La crisis que enfrenta Venezuela es devastadora, pero el país sigue participando en sectores como estética, casinos, apartamentos de lujo y más. En un mundo donde la población sufre por la falta de alimentos y el valor del dinero prácticamente se desvanece, el gobierno continúa disfrutando de lujos y promoviendo una imagen falsa de una nación perfecta. Así, el pueblo venezolano vive en medio de una realidad completamente distorsionada y maquillada. Esta es la crónica de un país que alguna vez ocupó el 4º lugar entre los más ricos, pero que hoy se encuentra sumido en el lodazal de la pobreza y la miseria. El 14 de diciembre de 1914 marcó un hito crucial en la historia venezolana con el descubrimiento del primer pozo de petróleo comercial en Mene Grande, estado de Zulia. Este evento no solo representó una transformación radical, sino que también alteró la trayectoria del país, que dejó de ser una nación andina remota y oscura para convertirse en uno de los principales productores de petróleo a nivel mundial. Bajo el gobierno del dictador Juan Vicente Gómez, durante el descubrimiento del petróleo, Venezuela experimentó un liderazgo marcado por la astucia y el oportunismo. Gómez supo aprovechar la riqueza del petróleo para consolidar su poder y enriquecer a sus aliados. Al consolidar su control, Gómez tomó medidas severas para sofocar la disidencia, como la represión a la prensa, el cierre de partidos políticos y la persecución sistemática de opositores, asegurando así su posición de poder incuestionable. El descubrimiento del petróleo se convirtió en una oportunidad estratégica para que Gómez fortaleciera aún más su régimen al conceder generosas concesiones a empresas extranjeras. Permitió la explotación del petróleo sin imponer impuestos significativos, estableciendo así una fuerte relación entre las corporaciones extranjeras y la dictadura de Gómez. Aunque estas relaciones inyectaron riqueza en la economía venezolana, la distribución de esta riqueza fue profundamente desigual. La mayoría de las ganancias derivadas de la explotación del petróleo fluían hacia empresas extranjeras y los aliados políticos de Gómez, consolidando aún más su base de apoyo. Mientras tanto, la población en general solo experimentaba una fracción mínima de los beneficios económicos generados por la industria petrolera. Esta dinámica de concentración de riqueza y poder generó conflictos sociales en Venezuela, preparando el terreno para décadas de inestabilidad política y económica tras la era de Gómez. Gracias a las estrategias y movimientos de Gómez, Venezuela rápidamente se convirtió en el segundo mayor productor mundial de petróleo en 1935, solo detrás de los Estados Unidos. Esta dinámica en torno al petróleo tuvo grandes repercusiones, proporcionando riqueza y poder, pero también dejando al país vulnerable en términos de política y economía. La dependencia excesiva del petróleo, en lugar de ser la salvación, se convirtió en una fuente de desigualdad, pobreza y miseria que persiste hasta el día de hoy. A pesar de que el gobierno se enriquece cada vez más, la población no ve beneficios significativos del dinero proveniente del petróleo. Dale un pulgar arriba si te está gustando el video. Ese es el impulso para seguir explorando juntos muchas maravillas.
En el año 1947, una delegación venezolana liderada por Pérez Alfonso presentó un principio a países del Medio Oriente, inspirándose en los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial. En Venezuela, estos eventos fueron notables en relación con la geopolítica en el Medio Oriente, ya que el país se convirtió en un proveedor crucial de petróleo. El aumento dramático en los precios del petróleo durante el conflicto situó a Venezuela como el principal receptor global de moneda extranjera, permitiendo al gobierno financiar proyectos de infraestructura y programas sociales. Aunque se enfrentaron desafíos para satisfacer por completo las demandas sociales, el gobierno subsidió los precios del gas con el excedente de ingresos petroleros. Sin embargo, esta medida resultó insuficiente, generando peticiones de más inversiones en sectores como educación, salud y vivienda. Al mismo tiempo, surgió una facción militar buscando una mayor participación en los ingresos petroleros, lo que llevó a la remoción de Medina Angarita del poder en 1948 y la instalación de una junta militar. A lo largo de las décadas de 1940 y 1950, Venezuela presenció el surgimiento y declive de regímenes militares, destacando el liderazgo autoritario de Pérez. A pesar de las prácticas represivas, el periodo bajo Pérez Jiménez estuvo marcado por una bonanza económica que atrajo inversiones occidentales. Tras la caída de Pérez Jiménez, el país enfrentó desafíos económicos y sociales, incluyendo una moneda sobrevalorada que perjudicó a sectores no relacionados con el petróleo. Las empresas estatales expandidas durante el régimen anterior se volvieron ineficientes y la sociedad enfrentó problemas como la pobreza y la desigualdad. Aunque la productividad era baja, los salarios aumentaban debido a los altos precios internacionales del petróleo, lo que llevó a una economía dependiente de la suerte. Sin embargo, esta situación desalentó esfuerzos adicionales y fomentó posiciones bien remuneradas en el gobierno, a menudo involucradas en sobornos. A pesar de los gastos sociales y el financiamiento estatal para empleos, la falta de empleos de calidad sin cuestiones políticas contribuyó al desempleo constante. Para hacer frente a ello, se mantuvieron bajos los precios de los alimentos, perjudicando aún más a la agricultura. Venezuela experimentó una segunda tentativa de democracia, pero los ingresos excesivos del petróleo resultaron en una democracia sin responsabilidad política, con un presidente autoritario y una estructura política que se desmoronó debido a la corrupción. A pesar de los desafíos, Venezuela continuó creciendo económicamente. Los presidentes posteriores buscaron aumentar los ingresos del petróleo, lo que llevó a la creación de la OPEP en la década de 1960. Ahora, eran las naciones productor de petróleo las que determinaban precios y producción, no las empresas petroleras. En octubre de 1973, la geopolítica del petróleo se vio sacudida nuevamente con el embargo de petróleo impuesto por los países árabes en respuesta al apoyo de Occidente a Israel en la guerra del Yom Kippur. Los precios del petróleo se dispararon y Venezuela triplicó sus beneficios. Sin embargo, la inflación aumentó, alcanzando el 12% anual en 1974. Durante este periodo, los venezolanos notaron que mantener dinero en los bancos resultaba en pérdidas, lo que llevó a un enfoque en gastar dinero y pedir préstamos. Aunque la clase media creció, la fragilidad de la economía construida sobre la riqueza del petróleo se hizo evidente. A pesar de intentos gubernamentales de crear un fondo de ahorro para los excedentes de ingresos petroleros, este terminó siendo utilizado como una caja fuerte para futuros líderes y no cumplió su propósito inicial. El gobierno amplió su plantilla a 300.000 empleados y una ley prácticamente prohibió a las empresas despedir trabajadores. Sin embargo, los pequeños negocios sin fondos estatales quebraron rápidamente, mientras que las mayores empresas infladas representaban la mayoría de la producción total. La dependencia del Estado y la falta de diversificación económica dejaron a Venezuela vulnerable cuando los precios del petróleo disminuyeron. En la actualidad, el país enfrenta las consecuencias de décadas de decisiones económicas cuestionables y políticas desastrosas. La riqueza fácil del petróleo se ha desvanecido, y la población lucha con una profunda crisis, enfrentando desafíos diarios para satisfacer necesidades básicas. La deuda acumulada y la infraestructura en decadencia son testigos de lo que sucedió cuando la riqueza fácil no fue gestionada con responsabilidad, y el sueño de prosperidad del país parece ser solo otro relato para escapar de la triste realidad que aflige a la nación. ¿Qué lecciones podemos aprender de la compleja historia de Venezuela? Cuéntame tu opinión o comparte tus experiencias relacionadas en los comentarios. Tu voz es importante. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para seguir explorando juntos historias fascinantes. Hasta la próxima, exploradores de conocimiento.